la unidad 4. Yo voy a ir directamente a lo que me interesa en cuanto al ciclo frigorífico que vamos a estudiar. Nosotros tenemos que un ciclo frigorífico está compuesto por 4 partes principales, ¿vale? Tenemos una unidad evaporadora. ¿Qué es lo que hace el evaporador? Justamente extraer el calor del interior de mi máquina frigorífica para echarlo afuera, ¿vale? Entonces es la parte que me está produciendo realmente mi frío, ¿vale? Después tendremos, justo después del evaporador, tendremos un condensador, evaporador, un compresor, perdón. ¿Qué nos va a hacer ese compresor? Pasar el estado, nosotros justo a la salida, a ver si lo consigo el diagrama donde lo tenía. Tengo un esquema de cómo es el ciclo frigorífico por aquí. Vale, ciclo frigorífico. Vamos a ver, este es el evaporador. Máquina frigorífica. Tiene que estar por aquí el esquemita del ciclo frigorífico. Ciclo de introducción, el ciclo de Carnot, que es el que vamos a ver hoy. Aquí tenemos uno. Vale. Tenemos el evaporador, ¿vale? El evaporador está en la zona que vamos a llamar zona de baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque la presión que tiene el evaporador es la baja. Nuestra máquina frigorífica va a funcionar con 2 presiones, presión de baja y presión de alta. Ya veremos cómo complicaremos los ejercicios y para aumentar la eficiencia hay veces que se le pone un estado o varios intermedios, ¿vale? Ya hablaremos de esos diferentes casos. El más simple sería este. Tenemos el evaporador a una presión, que lo que tiene es la potencia frigorífica, ¿vale? La potencia frigorífica es ese calor que decía yo antes, que vamos a extraer de nuestra cámara frigorífica para poder enfriar. Yo saco calor y así hago que se enfríen los productos, ¿vale? Entonces, esa potencia frigorífica, ¿cómo la calcularemos? ¿Se acuerdan lo que habían hecho ahora de cálculo de cargas térmicas, pero de aire acondicionado, ¿no? Pues haremos algo similar para el cálculo de cargas térmicas de cámara frigorífica. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya lo vamos a ver cómo calculamos cuánto tiene que valer esa potencia frigorífica. Bien, entonces, tenemos unas condiciones de entrada al evaporador. Normalmente el fluido que está circulando por todo el ciclo frigorífico es un fluido refrigerante. ¿Esos fluidos cuáles son? Pues, por ejemplo, antiguamente se utilizaba el R12, R22, los derivados de freones. Esos compuestos están prohibidos por normativa porque se han visto que son contaminantes. Entonces, se han sustituido por otros tipos de, ¿cómo se llama esto?, de refrigerantes que ya iremos viendo, ¿vale? Justamente en la unidad siguiente, creo que les tengo puesto una actividad de que sean ustedes mismos los que investiguen sobre las cualidades y cuándo debe utilizar, por ejemplo, un refrigerante 707, perdón, o un refrigerante R307, creo que era el otro. Pues iremos viendo cuándo son los distintos casos en los que se utiliza cada uno de ellos. ¿Tiene que ver con el dictado? Sí, tiene que ver, son gases derivados. Vale, entonces sí, tiene todo que ver. Entonces, al evaporador, ¿en qué estado está ese fluido refrigerante? Bueno, nosotros vamos a tener aquí que estudiar 3 estados diferentes. El primer estado es el estado de líquido, ¿vale? Pero en ese estado de líquido puede ser que lo tengamos líquido saturado, con lo cual solo tenemos líquido, o que lo tengamos líquido en estado de título, con lo cual está mezclado con gas. ¿Vale? Entonces, en esa fase vamos... Título, se dice que tiene título, y al título se le llama justamente esa porción que tenemos o de líquido o de gas. Mientras más pequeño sea el título, más líquido tendremos. Mientras más grande sea el título, como valor máximo 1, más vapor tendremos. ¿Vale? Entonces, ¿en qué estado? Ese sería uno de los estados, perdón. Otro de los estados, vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos el vapor justamente saturado, sino que lo tenemos un poquito más caliente de lo que sería el vapor saturado. ¿Vale? Está totalmente en estado de vapor. Y después el otro estado que consideraremos será el de líquido subenfriado.
En ese caso lo mismo, no tenemos el líquido como líquido saturado, sino como un poco más frío. ¿Vale? Entonces tendremos esos tres estados, son los que vamos a considerar. Dime. Podría ser la fase la fase latente, que esté por un extremo o por el otro, exactamente. Es eso, así lo puedes entender muy bien. Es justamente el estado, o estamos para un lado o para el otro, del cambio de fase. Y estaríamos hablando en este caso de un cambio de fase de vaporización, siempre líquido o gas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿en qué estado están en cada uno de los puntos del ciclo frigorífico? Pues a la entrada del evaporador, nuestro fluido refrigerante está en líquido, si hablamos del ciclo ideal, líquido con mezcla de título, ¿vale? Siempre va a estar mezclado. Y a la salida del evaporador, en el evaporador, claro, yo estoy extrayendo calor de dentro, ¿no? ¿Qué es lo que me va a pasar? El fluido que yo tengo dentro se me va a calentar, ¿no? El calor que yo saco de la cámara lo absorbe ese fluido refrigerante. Entonces, ese fluido refrigerante, ¿qué le va a pasar? Se va a calentar. Y entonces el título aumenta. Aumenta tanto que llega a un punto en el que si hablamos en el ciclo ideal, nos quedamos justamente en vapor saturado. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es difícil controlar todo el proceso real para quedarnos en ese punto exacto. Entonces, ¿cómo suele salir del evaporador? En vapor sobrecalentado. Y la lógica es esa, he absorbido todo el calor que he sacado de dentro de la cámara frigorífica. ¿Bien hasta ahí? Vale, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Justo a la salida del evaporador ponemos un compresor. Como su nombre indica, ¿qué es lo que haremos en el compresor? Comprimir, aumentar la presión. Eso nos sirve para pasar del ciclo frigorífico de baja, o sea, de la línea de baja, a la línea de alta presión. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar en ese proceso de compresión? Bueno, tiene una propiedad que se llama isoentálpico. ¿Vale? Los compresores son isoentrópicos, perdón. ¿Qué quiere decir isoentrópico? Que mantienen una variable que se llama entropía. Si sabes lo de química, eso ya lo conoces. Entropía es la medida del desorden del sistema. ¿Vale? Entonces, la entropía va a ser un parámetro que nos va a influir a nosotros y la vamos a ir calculando. Todos los valores de entropía en los fluidos refrigerantes están tabulados. Con lo cual, no es cosa que nos tengamos que aprender de memoria, sino tenemos que aprender a manejar las tablas. ¿Vale? Entonces, bueno, de A a B, lo único que pasa es eso. Cambiamos la presión, cambiamos entonces el estado en el que se encuentra el fluido. Decíamos que en el ciclo ideal salía como vapor saturado, ¿no? Pues cuando hacemos la compresión, al aumentar la presión, aumenta la temperatura. ¿Y qué es lo que hacemos, por tanto? Sobrecalentar el fluido. ¿Vale? Entonces ya estamos en estado de vapor sobrecalentado. A la entrada, el siguiente paso que nos vamos a encontrar es el condensador. ¿Qué hace el condensador? Justamente extraer el calor del fluido refrigerante y sacarlo al exterior. Es la parte que si tocamos las neveras por detrás vamos a tocar caliente. Eso sería el condensador de nuestra nevera, por ejemplo. Entonces, en ese condensador, ¿qué es lo que se va a producir? Pues lo que vamos a hacer es extraer calor. Entonces, si le quito calor a un vapor, ¿qué es lo que hace? Se pasa a estado líquido. ¿Vale? Lo normal en el ciclo ideal es que saliera como líquido saturado. ¿Qué es lo que pasa realmente? Que siempre sale, como es difícil controlarlo, líquido subenfriado. Más frío. Siempre lo sacamos garantizando las cualidades, que no nos quede propiedades del otro estado que no nos interesa. ¿Vale? Por eso o lo sobrecalentamos o lo subenfriamos. Y después ponemos un expansor que hace justamente la función contraria del compresor. ¿Qué nos hace el expansor? Expandir. Y al expandir, ¿qué hacemos? Disminuir la presión. ¿Vale? El expansor tiene ese objetivo. Y vuelta otra vez a empezar. Por eso se llama ciclo. Con este ciclo es con el que funcionan todas las neveras de nuestras casas. ¿Vale? El expansor, lo que sí que hay que tener cuidado es que es un proceso isoentálpico en este caso. Lo que mantiene constante es la energía, porque yo aquí ni le doy, ni le quito, ni hago nada. Simplemente es un dispositivo que ayuda
a que se expanda el gas. ¿Vale? Entonces lo que mantiene constante es la energía. Vale, entonces dicho esto, este sería un esquemita del ciclo frigorífico. Pero nosotros los ciclos frigoríficos, no me acuerdo si está aquí. Los vamos a ver, este no es el ideal. Aquí. Vale. Voy a ponerles un ciclo frigorífico ahora ideal. Fíjense, aquí me han puesto, voy a hacerlo un pelín más pequeño para que lo vean bien. Vale. Aquí está en el esquema. Lo que hacemos siempre en todo ciclo frigorífico es enumerar los distintos pasos que tenemos de entradas y salidas a cada uno de los sistemas. ¿Vale? A mí, por regla general, aunque en este esquemita empiezo en 3, me gusta empezar la salida del evaporador con el 1, porque es el dato que normalmente vamos a tener. Nosotros ya hemos calculado cuál es la potencia frigorífica de la máquina y entonces es fácil trabajar ya con el dato del evaporador. Sabremos cuál es la presión de alta, la presión de baja, tenemos la potencia, pues es más cómodo trabajar. Entonces, en el estado 3, nosotros vamos a representarlo en 2 tipos de diagramas. Uno de los diagramas es el diagrama TS, que vamos a representar la temperatura frente a la entropía, la S, ¿vale? Este es el primer diagrama que vamos a ver. Entonces, en el diagrama TS, ¿qué es lo que yo tengo? La salida del evaporador, punto 3. ¿En qué estado dije antes que estaba? Vapor saturado, idealmente, ¿no? En el caso ideal, vapor saturado. Pues, ¿cómo lo representamos en el diagrama? Esto de aquí, esta campana que tenemos, es justamente la campana que me indica. Todo lo que está dentro de la campana está en estado de mezcla de gas, de líquido y gas, ¿vale? Todo lo que hay dentro de la campana. ¿Qué es lo que después tenemos? Lo que hay fuera de la campana, si está de la campana hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, diremos que está en líquido superenfriado. Y de la campana hacia la derecha está en líquido sobrecalentado. En vapor sobrecalentado, perdón. ¿Vale? Entonces, yo pongo mi punto 3. ¿Cómo se determina esto? Hemos dicho que tendremos una temperatura de saturación. ¿Cómo la saco la temperatura de saturación? Pues hay unas tablas. Ahora después se las enseño, ¿vale? En esas tablas vamos a tener que en función de la presión tenemos cuál es la temperatura a la que se satura ese líquido superenfriado que tengamos. Entonces, ya tenemos la temperatura de saturación. Pues el punto donde corto a la campana por la derecha será mi punto de salida del evaporador, mi punto de vapor saturado. Bien, vale. ¿Qué me va a pasar entre 3 y 4? Dijimos que era un proceso isoentrópico. La entropía era lo que manteníamos constante. Pues en este caso, como la entropía es justamente lo que representaba en el eje X, pues sería una línea vertical. ¿Hasta dónde va a ir esa línea vertical? Si se dan cuenta, lo malo es que esta gráfica no está terminada, está un poquito más delante si lo tienen explicado. Las gráficas TS, la variación de la temperatura se representa con una línea que viene desde la izquierda bajando hasta que llega a la línea de título, a la línea de saturación. Después pasa a ser horizontal dentro de la línea de saturación y aquí lo que pasa es que no está representado, volvería a bajar. ¿Vale? Entonces esa sería la línea de ¿cómo se llamaba cuando era la misma temperatura? Eso sería isotérmica. Vale, entonces tendríamos aquí una línea isotérmica, ¿vale? Que es la que hemos definido ahora. Pues entonces, si yo sé cuál es la temperatura de saturación a la presión de alta, que lo voy a saber porque tengo los datos de tabla, pues yo puedo dibujar, justamente marcar cuál es la línea de la línea isoterma, ¿no? Entonces el punto donde me corto mi entropía con la temperatura de alta ya me va a dar el punto 4, la salida del compresor. ¿Vale? En ese punto 4, ¿en qué estado dijimos que estaba?
por lógica, vapor y como está fuera de la campana, sobrecalentado. ¿Vale? Bien, ya tenemos entonces el punto 4. Resulta que ahora me dicen que entro en el condensador. En el condensador, ¿qué es lo que hago? Bueno, mantengo constante la temperatura, con lo cual me muevo a través de la misma curva de isoterma. ¿Hasta dónde? Hasta llegar justo a la campana. ¿Por qué? Porque en el ciclo ideal la salida del condensador sería líquido saturado. Y entonces todos los estados de saturación quedan justo encima de la campana. Entonces así llego al punto 1. ¿Vale? Del punto 1 al punto 2 no es este punto 2 que está representado aquí, con la línea recta, porque este sería si fuera isoentrópico. Es isoentálpico de 1 a 2. Las válvulas de expansión son isoentálpicas. Entonces la isoentálpica se representa con una pendiente. ¿Vale? Sería la línea discontinua y donde corte la pendiente a la temperatura de baja, ese sería mi punto 2. ¿Entendieron más o menos? Hay que mirarlo después con calma, está grabado, o sea que esta clase viene bien que esté grabada en cierto modo. Vamos a ver ahora un diagrama, creo que los tengo en la plataforma, tablas termodinámicas. Voy a enseñarles cómo sería el diagrama. Este sería el TS, temperatura, entropía. Pues ahora vamos a ver el diagrama, lo mismo, pero pH, presión, entalpía. ¿Vale? Los diagramas pH vienen todos tabulados. ¿A qué me refiero al decir que están, bueno, todos graficados ya? Voy a... Ay, aquí donde era para girar. Vale, voy a descargarlo y abrirlo en el escritorio para poder girar, guardar archivos. ¿Está? Estaba en la página 13. 13. Ay, el fuse me llevó para otro lado. Vale, este sería el diagrama pH, presión, entalpía, de fluido refrigerante R717. Vale, ya veremos como aquí tienen varios, depende de los que sean. De hecho, la gráfica esta a mí no me gusta del todo porque sigue teniendo el R22. El R22, lo dicho, está prohibido. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el fluido refrigerante, en la gráfica pH, perdón? Tenemos, primero, lo mismo, tenemos que identificar la curva de saturación, la campana, ¿vale? Eso sería lo primero. Después tenemos en el eje Y representadas las presiones, ¿vale? Siempre nos fijaremos cada vez que abramos un diagrama pH en qué unidades está. En este caso, kilopascales. Bien, entonces, ¿dónde vamos a representar en este caso las isotermas? Las de misma temperatura. Pues se representan con una línea que viene desde arriba a la derecha, a la izquierda, perdón, arriba a la izquierda, bajando en inclinado hasta que cortemos a la curva de saturación. A partir de ahí sería una línea horizontal dentro de la curva de saturación y después una línea que cae hacia abajo a la derecha y esa sería toda nuestra línea de isoterma. ¿Vale? Más o menos la has visto. Voy a hacer una cosa. Voy a ponérselos para poder marcarlo. Si es que lo tengo. Esta gráfica no corresponde al esquema que vimos antes. No, este sería otro. Antes era el diagrama TS y este sería pH. Son dos gráficas diferentes. De todas formas, como aquí no lo puedo marcar bien, lo voy a abrir en... Este ordenador está pobre en cuanto a programas. Accesorio.
Vale, me iba a meter en el Paint para ponerle, justamente marcarles la gráfica, y resulta que tengo un ordenador que está un poquito pobre porque no lo tiene. Nada, pues entonces no se lo voy a poder marcar aquí encima. Qué raro que tengan un ordenador sin el Paint. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría la gráfica? A ver si puedo conseguir marcarla de alguna forma. En un Word. Vale, yo supongo que el Word al menos sí lo tendrá. Vale. Vale. ¿Se ve bien más o menos donde te? Vale. Voy a marcarlo con... Justamente por eso me puse aquí para insertar. La enumeración son los datos que después nos irán haciendo falta. Lo único que quiero hacer es representarles un ciclo sobre esto y para eso me va a hacer falta ir poniéndoles líneas para que lo vayan viendo. Entonces, vale. Primera línea que les voy a marcar. Les voy a poner cómo sería la forma genérica. Esto lo he dibujado como una línea, realmente debería de ser una curva de la isoterma, ¿vale? Fíjense que aquí de 30 sale una curva aproximadamente. No la voy a dibujar mucho. ¿Ven que está esta curva hacia abajo? Pues esa sería la continuación de isoterma. Todo lo que acabo de marcar en negro sería un isoterma. Los puntos que tienen la misma temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo dibujamos ahora un ciclo frigorífico? Voy a elegir un color para que sea, para marcarlo. Insertar. Vale. El punto 3, el punto de inicio, o sea, la salida de nuestro evaporador, ¿en qué estado decíamos que estaba? Vapor saturado. Entonces, imagínense que yo les digo que la temperatura de saturación a la presión de baja fuera menos 10, por ejemplo. ¿Vale? Entonces saldríamos desde este punto. Hemos dicho ahora que después se movería a través de una isoentrópica. Tendría la misma entropía a la salida del compresor. Las isoentrópicas aquí vienen marcadas por esta curva. ¿La ven? Vale, entonces ya tendríamos marcada la isoentrópica. ¿Y dónde me pararía? Pues a la presión de alta. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que yo les dijera que en este caso la presión de alta fuera la que ya tengo marcada aquí, la que corresponde con 30 grados, ¿vale? Si yo me paro en esa línea, en realidad tendría que continuar esta línea de aquí que tengo ahora, la tendría que continuar hasta aquí. Entonces esta se tendría que haber parado realmente aquí. ¿Bien? Ya tendría marcado la salida del evaporador y la entrada del condensador o salida del compresor. Me da igual, ¿vale? Y entonces en este punto, ¿cómo se movía ahora mi sistema? Pues a la misma presión. Justamente cuando yo salgo del compresor, estoy en la línea de alta. ¿Vale? Estábamos, era aquí. A ver si... Aquí. Decíamos que estábamos justo, mejor en este otro. Aquí. Decíamos que justo a la salida del compresor nos quedábamos en la línea de alta. Estos puntos que están aquí, B y C, están a la presión de alta. ¿Vale? Entonces, como están a la presión de alta, yo me quedo en una línea horizontal. ¿Hasta dónde sigo esa línea horizontal? Pues en el ciclo ideal sigo con la misma línea hasta que corto a la curva de saturación. ¿Por qué? Porque decíamos que en el ciclo ideal la salida del condensador
era estado líquido. ¿Vale? Líquido saturado. Entonces, ¿cómo continúa ahora mi ciclo? Decíamos que a la entrada, o sea, el proceso que tenía lugar dentro de la válvula de expansión, de mi expansor, era un proceso isoentálpico, o sea, misma entalpía. Aquí en este diagrama la entalpía viene representado en el eje X. No sé si tú ahí lo verás, pero aquí dice entalpía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Moverme con una línea, como empecé en -10, hago una línea horizontal hasta aquí, y ahora digo, vale, como este punto era isoentálpico, me muevo a través de una línea vertical. Me ha quedado un poquito inclinada, pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Hasta aquí. Este sería la representación de mi ciclo frigorífico en un diagrama pH. ¿Lo han entendido más o menos? Más o menos un esbocillo. Un esbocillo. Vale, pero lo que me interesa... No, esto es bastante curioso y sobre todo porque no se tienden ustedes mucho a pensar en que este proceso que acabo de explicar es el que tiene lugar en sus neveras. ¿Vale? Todo este ciclo está ocurriendo de verdad dentro de la nevera que tienen ustedes en casa. ¿Más o menos entendido el ciclo? Mira, y una nevera al fin y al cabo también puede ser como una habitación que se le está aplicando aire. Claro, la cámara frigorífica. Está en medio, es que al final por eso es el mismo proceso, lo único que cambia es qué fluido tenemos en el interior. Vale, cuando tú hablas de un aire acondicionado, el fluido es aire. Cuando hablamos de una nevera o cámara frigorífica, el fluido que tenemos es fluido refrigerante. Vale. Y es un circuito cerrado en la cámara frigorífica. El fluido refrigerante nosotros no lo cambiamos. Vale que podamos en algún momento dado tener alguna pérdida y debido a esas pérdidas tengamos que rellenar de fluido refrigerante en nuestra cámara. Exactamente, tendríamos que hacerle ese mantenimiento. Una cosa es tener que hacer eso. Y otra muy distinta es que en el caso de aire acondicionado, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un aire que entra, un aire que sale, pero siempre son distintos aires, no siempre el mismo aire dando vueltas, sino lo vamos mezclando con aire exterior, hay parte del aire interior que lo sacamos para afuera. Entonces, en ese sentido es por lo que no es el mismo fluido refrigerante. No es el mismo ciclo en otros procesos. No podríamos hablarlo, aunque tenemos los mismos elementos, no es un ciclo el aire acondicionado. ¿Vale? Vale. Bien, entonces, vale, ya hemos explicado el ciclo frigorífico. Vamos a ver ahora, vale, algún ejercicio de ciclo frigorífico. Estaba mirando a ver si los tenía aquí. Vale, esos son unidades 6, 5, 4. Vale, no les llegué a poner las soluciones aquí en la plataforma. Tengo un enlace justamente a una página que estaba muy bien, que tenía varios ciclos frigoríficos resueltos. Entonces, vamos a ir siguiéndola para que vean cómo es el ciclo frigorífico en los cálculos, ¿vale? Entonces, en este caso, primero que nada, yo siempre en cualquier actividad de ciclo frigorífico les voy a pedir que me pongan, primero que nada, el esquema de la máquina frigorífica, con lo cual me tendrán que poner donde está el evaporador, el compresor, condensador y válvula de expansión. Estos símbolos que ven aquí son los símbolos que se utilizan en planos para indicar que tenemos cualquiera de esos elementos. Símbolos estándar, exactamente, ¿vale? Ya eso lo veremos en la siguiente unidad, les pondré toda la simbología que existe relativa a esto. Bien, entonces, siempre dibujaremos nuestro esquema. Ya iremos viendo cómo ese esquema, que ahora parece sencillo, solo tiene 4 elementos, se va a ir complicando. El siguiente paso que me tendrán que hacer es dibujar siempre el diagrama pH de forma esquemática, por los momentos, de nuestro ciclo frigorífico. Fíjense que es prácticamente lo mismo de forma general que lo que les acabo de dibujar yo ahora. Estado 1, salida del evaporador, vapor saturado. Un proceso isentrópico
hasta el punto 2, presión de alta. Del punto 2 al punto 3 lo que tengo es un enfriamiento. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a líquido saturado. Y del punto 3 al punto 4 lo que tengo es un proceso isoentálpico, en lo que mantiene constante es la entalpía. La presión, entalpía. Presión, entalpía, exactamente. Presión P, H, entalpía. Vale, esto será lo que yo siempre les voy a pedir. Vale. Entonces, después dependerá de los enunciados, según lo que les den. En este caso, va a ser, bueno, y en todos los que yo les voy a poner, siempre va a ser dato la potencia frigorífica de la máquina. ¿Por qué? Porque esa potencia frigorífica ya veremos en la siguiente unidad que la podemos calcular. ¿Vale? La potencia de la cámara, igual que han calculado ahora la potencia que necesita la unidad climatizadora, calcularemos la cámara. Vale, también les tendré que decir qué gas refrigerante es el que necesitan para cada proceso, porque depende de un gas u otro, van a cambiar todas las propiedades. Después, como datos genéricos, nos suelen dar o la presión de alta y la presión de baja y nos las dan directamente, o nos dan la temperatura de condensación, que es la temperatura a la salida del condensador, y la temperatura de evaporación, que es la temperatura a la salida del evaporador. ¿De acuerdo? Porque es Hablando de temperatura de condensación y de evaporación, del ciclo frigorífico en este caso. Ya después veremos cómo, metiéndonos en las tablas de ese refrigerante, si obtendremos el resto de propiedades. ¿Vale? Pero ahora mismo lo que estamos hablando es del ciclo frigorífico general. ¿De acuerdo? Vale, entonces en ese ciclo frigorífico lo que pasa es que yo tengo que la unidad de condensación es 40 grados centígrados. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo una temperatura de alta, muy alta, ¿vale? Una grande, que yo voy a estar sacando, si yo tocara el condensador de mi nevera, va a estar bastante calentito, 40 grados, ¿vale? Y la de evaporación es 10 grados centígrados. ¿Qué quiere decir eso? Que a la salida del evaporador, el fluido refrigerante se encuentra a 10 grados centígrados. ¿Vale? Bien, entonces, con esos datos, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer? Pues irnos a las tablas del fluido refrigerante correspondiente. Ver, rotar. Que en las tablas que yo les he puesto en las plataformas las tienen todas. Vale, en este caso sería R22, es el fluido que me han dicho, ¿no? Fíjense siempre en los enunciados que vienen en cada una de las tablas. En este caso me dice propiedades del líquido y vapor saturado. Es la que me interesa. ¿Por qué? ¿En qué estado decíamos que estaba el fluido a la salida del evaporador? Vapor saturado. Entonces, si yo ya tengo la temperatura, porque me la han dado en el enunciado, que era, si estamos hablando de salida del evaporador, menos 10 grados centígrados, pues yo solo tengo que venirme a la tabla correspondiente. ¿Dónde están las tablas? Aquí. Fluido refrigerante R22. Busco la temperatura de menos 10. Estoy aquí abajo. Ya la temperatura de menos 10 me dice que la presión correspondiente es de 354,9 unidades kilopascal. Con lo cual ya tengo la presión de baja. ¿Por qué la de baja? Porque el evaporador se encuentra en la línea de baja. ¿Vale? ¿Entendido está ahí? Más o menos, vale. Entonces, siguiente dato que nos daban en el enunciado, nos decían la temperatura de condensador, ¿no? Esa va a ser la temperatura de salida del condensador. ¿En qué estado estaba el fluido a la salida del condensador? El condensador era el que estaba arriba del todo. Líquido saturado. ¿Vale? Entonces, si me dan la temperatura del condensador, yo ya tengo la presión de alta. Entonces haremos lo mismo, nos venimos a la tabla y diremos presión de alta 40, temperatura de alta, que diga del condensador. ¿Qué presión le corresponde? 1534,1. Ya tenemos el valor de la presión de alta. ¿Bien hasta ahí? Se ve más o menos asequible, ¿no? Bien,
Una vez que ya tengamos definido cuál es mi presión de alta y mi presión de baja, el siguiente paso es empezar a ir buscando el resto de propiedades de los distintos puntos. A diferencia de lo que tienen hecho ahí, yo les aconsejo que se hagan siempre una tablita en la que me vayan poniendo lo siguiente. Punto. Con esto me refiero a qué punto del esquema estoy. 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Siguiente paso que quiero que hagan, el estado en el que está el fluido. Si yo empiezo el ciclo siempre llamando el punto 1 salida del evaporador, el punto 1 estará en vapor saturado. Muy bien. El punto 2 ¿en qué estado estará? Es la salida del compresor. Vapor sobrecalentado. Decíamos que siempre a la salida del compresor estaba más caliente de lo que me hacía falta. Punto 3, salida del condensador. Estaremos en estado de líquido saturado. Y en el estado 4 tendremos la mezcla. Muy bien. Tendremos vapor, líquido. ¿Bien hasta aquí? Vale. El siguiente punto que quiero que me marquen es a qué temperatura está cada uno de los puntos y a qué presión está cada uno de los puntos. Vamos a dejar la presión en kilopascales. Vale, en este caso, punto 1, nos decía en el enunciado que era la salida, el punto 1 es la temperatura de evaporación y era menos 10. Entonces yo ya aquí pongo menos 10 a la temperatura del punto 1. Y vimos de las tablas que a menos 10 la presión era 354,9. 354,9. Siguiente que vamos a ir marcando. ¿Cuánto vale la entalpía? Si no me equivoco, las unidades eran kilojulios partido. Déjenme ver bien las unidades. Esto es una actividad, se las estoy haciendo ejemplo para que la vayan viendo. ¿Cómo sacamos de? Bueno, según esto, acabamos de perder momentáneamente la internet. Voy a ver si se sigue grabando. Si se sigue grabando. Un segundo por si acaso. Para un día que tenemos que usar un tema un poquito complicado, internet va y no te da por... Un segundito, por favor, perdone. Sí. Sí, suele pasar, ¿eh? Este es que no lleva ningún servidor en concreto, sino que está, digámoslo así, genérico. Y se ha ido una clase que impartí el año pasado por esta época de lo mismo que les estoy explicando ahora. No sé por qué extraño motivo. Es curioso las cosas que hace a veces. ¿Y aquí cómo era para poner una página nueva? ¿Qué? Donde no nos las casillas. Para la grabación. Vale. Voy a ver si me deja regresar a compartir el escritorio. Según esto estoy compartiendo escritorio, pero aquí arriba no me sale. Chicos, perdonen un momento, pero está...
hablando. Estoy, para que quede constancia de qué estoy haciendo. A veces no sé. Voy a